Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Vamos a hablar en esta noche sobre economía en República Dominicana. El principal tema de esta área económica, por supuesto, todos lo sabemos porque nos hemos vuelto expertos, es la reforma fiscal. Todos sabemos mucho de la reforma fiscal, pero en realidad muy pocos saben. Y una persona que sí puede hablar sobre este aspecto es un estudioso de la economía, no solo la dominicana, sino la economía como ciencia. Ezequiel Molina Lizardo, a quien recibo en La Hora con Gregory. Gracias por estar aquí, Ezequiel. Gracias a ti, Gregory, por la invitación. Y más que conocedores, dolientes que somos. Nos duele la reforma fiscal porque nos cobran los impuestos. Cierto. Y por eso quiero iniciar este conversatorio haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué, Ezequiel, según lo que hemos visto desde hace meses que se viene hablando de este tema, por qué se necesita, si es así, una reforma fiscal en República Dominicana? Bueno, vamos a estar claros. La reforma fiscal nunca, en la que necesitamos nosotros, no es necesariamente buscando impuestos, que sí hay que buscarlo. No es necesariamente para conseguir más ingresos, que sí hay que conseguir más ingresos. Ya la reforma fiscal que necesitamos en República Dominicana, que es la que está planteando el señor presidente de la República, porque la tiene en carpeta, él tiene el paquete que conocemos, que es el paquete de nuevos impuestos, de reformulación de impuestos, pero lo que se llaman las letras chiquitas o las otras letras que no tienen que conocerse para el común del dominicano, es aquella que reformulan la obligación del gasto, la mejoría del gasto, la recomposición del gasto y sobre todo la sostenibilidad fiscal y monetaria de la República Dominicana. Si no se logra hacer ahora una reforma fiscal integral donde se busca la mejoría del gasto, no necesariamente la disminución del gasto, pero sí la mejoría. Perdón. La mejoría, ¿por qué te digo? Te voy a explicar por qué la mejoría. Si no se logra esa nueva reforma, entonces no lo vamos a lograr nada. Te digo, mira, dije que no me dieran agua, pero creo que lo va a necesitar. Mira, si nosotros no podemos ver, hemos gastado más dinero en educación de 13 años para acá, ¿sí o no? Correcto. Sí, pero hay menos calidad de la educación. Hemos gastado más dinero en seguridad, ya sea de la frontera, ya sea ciudadana. ¿Sí o no? Sí, y tenemos menos calidad. No estamos hablando de este gobierno, Gregory, estamos hablando de el Estado Dominicano, República Dominicana. Pero si hablamos de municipalidad, no le hemos dado más dinero a los municipios y hay mejor gestión, desempeño municipal ahora que antes. No. Si hablamos de medio ambiente, ¿estamos gastando más dinero en medio ambiente? ¿Sí o no? Sí. ¿Y hay más cuidado del medio ambiente? No. O sea, ¿por qué digo todo este detalle? Porque hemos gastado mucho dinero, pero no hemos mejorado la calidad del gasto en la que hemos gastado. Entonces, la reforma fiscal tiene que buscar cómo vamos a gastar el dinero, cómo vamos a mejorar la calidad del gasto. No es verdad que vamos a gastar menos, no es verdad, vamos a gastar más, hay que gastar más. Sobre todo en inversión pública, porque te doy un dato. Entre el año 2004 y 2011, la inversión pública era nada más y nada menos que el 19% del presupuesto. Del 2012 para acá es un 9%. Esa información no es buena la que estás dando en este momento, porque estás hablando de inversión pública. Correctamente, que es la que te mejora el desarrollo, es la que te busca la equidad social, disminuye la desigualdad por ende. La inversión pública es lo único que te busca desarrollo, crecimiento, igualdad social. Eso es lo que logra. ¿Y por qué se fuerzan los gobiernos a tener que reducir sus gastos en inversión? Digo, se esfuerzan porque lo lógico es lo que acabas de explicar, buena inversión. Se esfuerzan porque se convierten en populistas, ¿está bien? Y agrandan el tamaño del Estado para poder dar más empleo, más compromiso. Gasto corriente. Y necesitan jalarlo de algún lado. ¿De dónde lo van a jalar?
de Ya. la inversión pública. Entonces te disminuye el desarrollo, casi te lo aniquila, y eso te convierte entonces en una sociedad dependiente del bienestar del Estado, o sea, de lo que te da el Estado, del deme lo mío. Y eso es lo que se está convirtiendo en esta sociedad, es una sociedad dependiente del Estado dominicano. Y eso es peligroso, porque no te desarrolla ni te da crecimiento. Cuando mencionas reforma fiscal integral, luego de yo haberte mencionado que necesitamos una reforma fiscal, ¿qué significa la parte de integral? Integral es que busca cómo mejorar los ingresos o cómo administrar los ingresos, pero sobre todo cómo controlar el gasto. Fíjate que el gobierno el año pasado dijo, estamos haciendo un programa para gastar menos. Y esa no era lo que había que hacer, ese no es el mensaje. El mensaje no es gastar menos, el mensaje es gastar mejor. Entonces, la reforma fiscal integral busca cómo tú haces lo que es cómo gasta y cómo debemos gastar en el tiempo y de dónde vamos a sacar el dinero. Se entiende que después de esa reforma fiscal integral el Estado recibirá más dinero. Sí, tiene que recibir más dinero porque somos más dominicanos, dependemos más de servicios del Estado, de servicios públicos, hay que hacer más inversión, pero tiene que ser programado. Por eso yo siempre he hablado de un plan macro estructural a 40 años. ¿Cuánto dinero, de acuerdo a tu análisis, tu criterio económico, necesita el gobierno buscar después de hacer una reforma fiscal integral respecto al Producto Interno Bruto? Bueno, los números están ahí. El Estado necesitó para el año 2024 programar en el presupuesto y que el Congreso se lo aprobara 359 mil millones de pesos prestados, en dólares y en pesos, para complementar el presupuesto. Para complementar, sí, 351 mil millones en préstamos. 359 mil. Eso se oye mucho también. Sí, porque el gobierno hizo un presupuesto de un billón 480 mil millones de pesos. Pero solamente proyectó ingresos fiscales y tributarios y otras tasas por un billón 100 mil y pico. Yeah. Entonces tiene que complementarlo con préstamos. De ese dinero completo, de ese presupuesto completo, sale exactamente el 36% para pagar deuda, para pagar intereses de deuda y abono a la deuda. Me explico, o sea, estamos cogiendo más prestado para cumplir con los compromisos de la deuda y endeudarnos más. Hablamos mucho de que la relación PIB-deuda disminuye, pero disminuye también o aumenta también la relación PIB-exportaciones y también disminuye la relación PIB-presupuesto. Ese monto que mencionaste, también afecta eso. Ya, de 359 mil millones de pesos que se necesitan para completar el presupuesto de 2024. Ya prácticamente se cogieron casi todo. Ya, coincide un poco con los estimados, Ezequiel, que conozco, hay sobre el monto que en exenciones el Estado deja recibir por año, que es 341 mil millones de pesos. Tú te sonríes, no sé por qué. Sí, porque ahí hay mucho sofisma, Gregory. Hay sofisma en eso de los incentivos, las exoneraciones, etcétera. Porque dentro de todo ¿Eso significa que defiendes las exenciones? No, eso significa que hay que defenderla y revisarla. Bien, porque cuando un programa de exención fiscal va a crear riqueza, que sí lo hay, y va a crear desarrollo, entonces son necesarias. Yeah. Y te voy a explicar. Si vamos a desarrollar el sur, que el gobierno está haciendo un grandísimo esfuerzo por desarrollar el sur, en materia turística, ningún empresario privado, nacional o extranjero, va a invertir un hotel que le cueste 10 millones de dólares en un lugar inhóspito, sin una posibilidad todavía de lograr recuperar la inversión, que no sea con incentivos fiscales. Eso se entiende, y si al mismo tiempo yo te digo entonces
¿Qué me dices, Ezequiel, del este? Correcto. Que ya está Entonces, completada yo creo que el esa esto parte. está suficientemente maduro para revisar esa exención y disminuirlas. Ahí es que tú dices que hay que Cor- protegerlas correcto, y también revisarlas. examinarlas. Por ejemplo, en el caso de la zona franca. Ajá. En la zona franca hay que tener mucho cuidado. Yo no tocaría la ley de zona franca. Hay consenso en los No, economistas, pienso, Yo en no ese la aspecto. tocaría porque las zonas francas son sensibles Ya. a los incentivos fiscales. Si no, no vienen porque es una competencia mundial donde simplemente hay que abaratar costos, que no es como el turismo. El turismo es un placer y ya el este nuestro le da mucho al turista y no necesita de los incentivos para ser rentable. No necesita. De hecho, aquí en la ciudad de Santo Domingo deberíamos ya también revisar algunos incentivos que tienen, porque ya la ciudad de Santo Domingo está dando mucha oferta gastronómica, que hay algunos restaurantes que están metidos en esa ley que no sé por qué. Por eso digo que hay que revisarlo. En el caso de la ley de turismo, yo también revisaría y sería muy estricto en quiénes se benefician que no se deben de beneficiar, porque todos los mobiliarios que se compran bajo la ley de turismo están exonerados. Y hay muchos que no llegan a los hoteles. Oh, ¿Entiendes? se quedan en la parte familiar. No sé dónde se quedan. Puede ser que en la parte comercial también. Pero hay muchos que no se quedan en los hoteles. Igual que pasa con los combustibles. Que hay exoneración del impuesto selectivo al combustible. Y hay muchos que no van a donde el Estado lo quiere destinar por el incentivo que da. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, pudiera haber todavía el incentivo del turismo porque hay que desarrollar esas zonas. Igual lo que se llama inversión en el agua, inversión privada en el agua, puede haber incentivos por ahí. O sea, hay que revisar. Cuando el Estado da o busca una ley o un decreto, lo que sea, que se pueda bajo la Constitución, de motivar una inversión privada basado en algún incentivo, en alguna gracia, habría que decir cuáles son los alcances de ella y hasta dónde vamos a llegar con ella. Por ejemplo, la ley de cine. Yo a la ley de cine, yo le pondría una fecha de final a esa ley de incentivo. Ha ayudado mucho los 10 años que hemos disfrutado de esa ley. Fue necesaria en principio. Creo que todavía necesita un poquito más. Pero en el tiempo hay que revisarla, hay que ponerle cuál es la fecha de término de esos incentivos de la ley de cine, cuando se madure para hacerlo. Y así pasa con la ley fronteriza, que acaban de aprobarla hasta el año 2050. Eso es demasiado. ¿Para qué? Entonces esa ley ha creado una competencia desleal. Esas son las cosas que hay que revisar. Por eso digo, estoy de acuerdo, pero hay que revisar las leyes. Bien. Hay situaciones en ese aspecto de puntualizaciones macro que estás haciendo sobre el tema de la reforma fiscal integral, como el sector eléctrico. ¿Va amarrado ponerle la mano al sector eléctrico para poderme embarcar yo como Estado en una reforma fiscal integral? Porque si yo voy a buscar y te voy a pedir más dinero a ti, que eres el ciudadano, entonces ese dinero lo voy a coger para tomar 1.500, 1.600 millones de dólares al año y tirarlos en el zafacón del sector eléctrico. Este gobierno en 4 años, el gobierno de Danilo Medina en 8, invirtieron en términos de lo que se llama subsidio eléctrico, subsidio totalmente inefectivo, alrededor de, multiplicándolo 12 por 80.000 millones de pesos, más de 1 billón de pesos en subsidio eléctrico. ¿Ha servido para algo? No, nada. Eso es mejoría de gasto. Eso ya hay que obligarlo. No hemos hecho nada. A mí eso de que me dicen que todavía tenemos el 50% de usuarios inscritos, no lo que no tienen ni siquiera contadores, que no lo pueden medir, que no saben realmente cómo calcular su consumo. No hay medidores. Y algunos, entonces, que sí pueden, se lo ponen de más. Entonces, algunos pagan lo que el otro no paga y hay tarifa única todavía. Esas cosas hay que eliminarlas, porque independientemente de que tú tienes que gobernar para los pobres, para ayudarlo a los pobres, para buscar la igualdad, tú no puedes poner a un pobre a no pagar una electricidad que consume como rico.
O sea, si vamos a ayudarte por pobre que eres, entonces tienes que consumir como pobre. No puedes consumir como rico, porque el rico que paga 100,000 pesos mensuales y tú consumes esos mismos 100,000 pesos, pero no paga un centavo. Entonces también ahí hay una inequidad. Eso es lo que tiene que lograr la reforma fiscal ahora, porque es mejorar la estructura, el fallo estructural que tenemos nosotros. Entonces, con el sistema eléctrico, con el sector eléctrico, ¿qué hacer? Es un fracaso. Bueno, eso no es tan difícil. Te doy un ligado ejemplo. A la reforma te doy un fiscal. Ejemplo. ¿Cómo lo logró CEPEN? ¿Y cómo logró CEPEN cobrar la energía eléctrica que distribuye, que vende y ser rentable? ¿Por qué lo logró CEPEN? ¿Y por qué las EDE no lo logran? Porque hay populismo, porque hay política metida. Es simple. Don José Luis Moreno San Juan utilizó en diferentes momentos, sentado en esa silla, ese mismo término. La política hay que sacarla del sector eléctrico. Exactamente, porque el sector privado no quiere manejar las sedes, comprarla, asociarse, hacer una alianza estratégica, porque el Estado Dominicano o los gobiernos de turno son complacientes con no cobrar la energía eléctrica. Entonces, sacar la política para poder hacer una reforma fiscal y que el sistema eléctrico responda por él mismo. Claro, y que cada quien pague lo que consume. Y si el Estado quiere hacer un subsidio eléctrico, pon bono luz, que sí existe por ahí, bueno, pues nada, tú le regalas 500 pesos a un pobre o 1,000 pesos a un pobre para que pague su recibo eléctrico. Pero que consuma que se le facture lo que consume. Porque yo te voy a dar un ejemplo y lamentablemente me tengo que poner a mí de ejemplo. Yo tengo una villa en Jarabacoa que sin usarla yo pago 9,000 pesos. Sin usarla. Sin nadie dormir ahí. Nadie, no dormir ahí. Nadie va en un mes y yo pago 9,000 pesos. Nunca he bajado de 9,000 pesos. Pero es correcto ese pago. Bueno, si nadie va, no puede haber consumo prácticamente. Entonces, pon tú 2,000 pesos que se pague por bombillito que se prende. Pero la comunidad que me queda fuera del proyecto, hay unas 60, 100 casas. Todas tienen tarifa única, 100 pesos mensuales. ¿Está bien? Y pagan menos que yo. Ellos todos juntos pagan menos que yo en una. Sin usarla. Sin usarla. Y ellos y ahí hay lavadora, microondas, aparatos de música, televisores, parábolas, de todo hay. Entonces, eso no es una política justa para nadie. Entonces, el sector eléctrico tiene que resolverlo porque no hacemos nada con una reforma fiscal, buscando más ingresos para seguir dañando o haciendo una mala gestión eléctrica. ¿Se pueden poner a un lado o hay que tomarlos en cuenta la Ley de Seguridad Social y el Código Laboral para iniciar una reforma fiscal? No se puede. ¿Por qué? No se puede aprobar una reforma fiscal donde al empresario se le pida más dinero, que tendrán que hacerlo, o sea, y ya el empresariado sabe que hay que hacer una cuota de sacrificio, porque si hay una clase que se ha concientizado, se llama la clase empresarial dominicana. Y el CONEP ha hecho un trabajo, y la IRD, y todas las asociaciones de empresarios. Que aquí la gente entiende, no, que el empresario lo quiere todo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es anacrónico pensar así. Habrán empresarios que quieren ser devoradores, evasores, pero ese no es el ejemplo, porque un cura se salga del camino, no significa que la iglesia ya hay que cerrarla o que no se puede creer en Dios o en la iglesia. Pero tú no puedes pedirle más impuestos, tú no puedes pedirle más aporte a la seguridad social, que sí hay que hacerlo, pero con un código laboral como el que tenemos, donde no hay flexibilidad de horario, donde sigue habiendo cesantía. Yo no sé si tú sabes, Gregory, que para que los empresarios levantaran la mano en el Consejo Económico y Social, para aprobar la seguridad social, se le prometió que a los 6 meses se iba a cambiar el código laboral. Y hace muchos 6 meses de eso. Hace muchos 6 meses de eso. Entonces, ahora tenemos doble tributación, porque los empresarios aportan, entre pensión y salud, aportan exactamente un 15% del salario de todos sus empleados. Un 15%. Vamos a llevarlo a un 22%. Pero le va a dejar la cesantía. Entonces, la cesantía, aparte de ser una carga económica, que hay muchas empresas que no cierran aquí, no han cerrado porque no tienen el dinero del pasivo laboral que tienen, y hay muchos empleados que no se van de su empresa porque que se quieren ir porque tienen un salario mejor en otra empresa,
porque saben que si renuncian, no le dan la cesantía, que también eso es injusto. La ley es injusta de por sí, porque a un empleado bueno de 20 años que renuncia no le da un centavo, y a un empleado malo que ha hecho de todo para que lo voten hay que darle todo su dinero. Ahí la ley es injusta, por eso hay que quitar esa cesantía. Aparte de que te crea un problema de justicia por cualquier temita mínimo o máximo. Y la gente dice, no, porque los empresarios lo que quieren ser es votar a la gente cuando le dé la gana. No, el empresario no está por votar a nadie, porque el empleado que le produce dinero no lo van a votar. Ahora, si tú no produces, yo voy a buscar quien me produzca dinero. Ahora, ¿para qué se pone una empresa, Gregory? ¿Para producir dinero o para mantener vagos? Porque ni el Estado debe ser así. Entonces una empresa privada no es para mantener vagos o gente improductiva o gente que están ahora con la fama, el asunto del celular. Hay que ser productivo. Un país que produce riqueza es un país que distribuye riqueza. Un país que no produce riqueza, lo que produce pobreza, distribuye pobreza. Hay una situación que durante años se ha mantenido, y es el alto nivel de informalidad en la economía dominicana, el comercio informal, más de un 50%. Eso es viejísimo, muchos años en esa situación. ¿Qué hacer con ese sector informal, hablando en este momento de reforma fiscal integral? Mira, uno hablando mucho y la gente se repite mucho lo mismo y se pierde en el análisis correcto. En el mundo entero no hay un país que no tenga economía informal. Por eso te mencioné el nivel nuestro, más de cerca de un 60. No hay uno. Ahora, lo que hay que evitar primero es la economía subterránea, que es la economía que ni es formal ni es informal, sino que el Estado no conoce esa economía. Regularmente, esa está hecha por los ilícitos. Está bien, que hay que evitarlo. Esos son los niveles de corrupción. Si tú disminuyes los niveles de corrupción, no lo vas a eliminar completo, disminuye esa economía subterránea. Vamos a la economía informal. Independientemente de que sea mucho o poco, que sí vamos a hablar ahora de lo alto que es, lo que podemos hacer es organizarla. Porque una cosa es informar desorganizada y otra cosa es informar organizada. Por ejemplo, yo pudiera organizar los coqueros que andan en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué no? Ese señor es ciudadano, ese señor es invisible. Él no está pintado y yo no lo veo. Yo lo veo con un triciclo, lo veo pelando coco y tirando basura en la calle. Vamos a organizarlo. Ese señor tiene que estar registrado con un registro de seguridad social y él tiene que aportar la cantidad que sea en la seguridad social. Aunque sea poco. A motu propio. Ya, okay. Entonces, ese señor tiene un celular. ¿Por qué él tiene la capacidad para pagar el celular? Entonces está registrado en algún lado. Él tiene una cédula, está registrado en algún lado. Él vota, está registrado en algún lado. Y si es haitiano o extranjero, como le estamos diciendo ahora, de que porque es despectivo decir haitiano, no sabía que decirle de la porque a mí me dicen dominicano y yo no me puedo ofender. Claro. Entonces, pero tenemos ese tema ahora, ¿no? Ese manejo mediático de las ONG. Entonces, si es haitiano, bueno, pues yo lo registro igual. Pero que él no tiene documento de base, no importa. Le tiro fotos, le hago algo biométrico, le pongo la cosa y lo registro como sea. Y le pongo a pagarme algo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese señor me está ensuciando las calles. A mí me cuesta lo que él limpia, lo que él ensucia. Limpiarlo me cuesta. Entonces, yo puedo organizarlo. En Nueva York, tú has ido a Nueva York, tú has ido a países como Francia. Hay un team number. Y tú has comprado muchísimas cosas, bisutería en el mercado de la calle de Francia. Sí. Yo compré hace un año en un mercado de pulga, de pintura nada más, a 2 pintores franceses que pintaron a mano delante de mí unos cuadros preciosísimos en acuarela. Y yo le pagué en efectivo, porque yo no cogí ni tarjeta. Pero ese señor está registrado. ¿Entiendes? O sea, es informal, pero está organizado. Entonces, vamos ahora a hablar del nivel de informalidad que tenemos, que es 58%. Creció, por cierto. Creció. Eso hay que verlo en el nivel de impuestos que pagamos nosotros, que la gente dice que pago muchos impuestos.
y no me da lo que voy a recibir en términos informal. Entonces, habrá que ver cuáles son los impuestos que hay que revisar en esa reforma fiscal. Para yo motivarme. Que no se convierten en regresivos. Exacto, para yo motivarme a formalizarme. Exactamente, que no se convierten en regresivos. ¿Qué yo voy a recibir? Vamos a hacer una pausa en esa parte del desarrollo de la informalidad, del comercio informal, porque ya es momento de pausar. Ezequiel Molina Lizardo con nosotros hablando sobre reforma fiscal integral y otros temas inherentes a la economía en República Dominicana. En breve retornamos.